Hola hermanos, el día de hoy, 27 de octubre del 2022, pues es jueves de la 30ª semana del tiempo ordinario. Jueves, ya lo saben, todos los jueves. Y hoy de todas maneras les voy a hablar de una beata guatemalteca, aunque ella va a morir en Ecuador y su cuerpo está enterrado, bueno, enterrado no, expuesto en Pasto, en Colombia. Pero bueno, vamos por partes. Se trata de María Vicenta Rosal Benítez, así se llamaba, fue bautizada como María Vicenta, en 1820 en Xelajú, en Quetzaltenango, en Guatemala. Y fíjense, fue el mismo año en el que fue suprimida la congregación betlemita. Y entonces es interesante esto, ¿no? Desaparece la congregación y ella va a ser la que más adelante la va a reformar y va a sostener la que todavía existe, gracias al Señor. Esta es una obra del santo, lo que pasa es que cuesta decirlo, ¿no? Porque me acostumbré durante años del hermano Pedro de Betancur y entonces le decíamos el beato hermano Pedro, pero el santo ya está canonizado. Entonces, de San Pedro de Betancur. En fin. Ella pues es de una familia muy religiosa, tiene una hermana mayor que la va corrigiendo muchísimo porque ella era vanidosa, era una muchachita alegre, jovial y todo, claro, seguirá siéndolo siempre, ¿no? Pero fíjense, era muy dada, le decía, porque la hermana la corregía y le decía, mira, pórtate bien, recuérdalos lo que prometimos el día de nuestro bautismo. Y ella le decía, sí, pero cuando ya cumpla 20 años, ahí voy a empezar a cumplirlo. Bueno, resulta ser que ya para 1838 conoce a una joven hondureña, fíjense ustedes, de apellido Arbizu, que le habla de la vida consagrada y le menciona precisamente el beatario de Belén en Guatemala. Y hablando con sus papás, ella entusiasmada pues decide ir y entra en el convento. Toma el hábito, ahí cambia su nombre porque se pone María Encarnación. María Encarnación, solo que luego más adelante será María Encarnación del Sagrado Corazón de Jesús. Y fíjense, interesante, ya les hablaré de esto. Entonces resulta que estando ahí, vive momentos de crisis porque ella quería un espacio de mayor oración, de mayor, digamos, ambiente para la vida espiritual y no lo tenía. Y entonces pide permiso, se va para otro convento, el de las Catalinas, y luego va a volver al Beatario de Belén y ahí sí, ya ella es nombrada primero vicaria, priora y entonces ella empieza a reformar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a pasar en toda América Latina a lo largo del siglo XIX. Los liberales decimonónicos, los partidos liberales del siglo XIX que van a dar a traste con todo lo que usted quiera hacer de bien en la iglesia, ¿no? Y entonces esas reformas, en el caso de Guatemala será con Justo Rufino Barrios, y entonces Justo Rufino Barrios suprime a todas las congregaciones, son expulsadas, ella se va para Costa Rica, allá en Cartago funda de hecho un colegio y luego un asilo, allá llegan los liberales después y vámonos. Se tiene que ir para Colombia, estando en Colombia vuelve a haber otra persecución, ella se tiene que ir a Tulcán, allá en el Ecuador, y estando ahí en el Ecuador va a morir en 1886, muere, fíjense, y aquí también es un detalle, no muere un 24 de agosto, ella había nacido un 26 de octubre, por eso la fiesta el 27 de octubre, pero entonces fíjense, interesante porque resulta ser que ella muere ahí en Ecuador, luego es trasladado en un momento otra persecución por parte de los liberales del siglo XIX y entonces es llevada a Pasto y ahí está, pues resulta que cuando la trasladan el cuerpo, porque ella muere allá, y cuando quieren trasladar el cuerpo, lo abren y se dan cuenta que está incorrupta. ¿Y entonces qué pasó aquí? Entonces lo llevan para Pasto y empieza el proceso, ¿no? de la beatificación y todo, que va a desembocar pues en la beatificación, todavía es beata. En 1857, y aquí es donde entra el tema que nos interesa profundamente a los que somos devotos del Sagrado Corazón de Jesús, pues resulta ser que ella tiene una visión el Jueves Santo de 1857, oyó y vio al Sagrado Corazón de Jesús que tenía en su corazón 10 clavos. Y entonces le dice que estos son, nadie celebra los dolores de mi corazón, le dijo él. Y le dijo, estos 10 clavos representan los 10 mandamientos que los hombres no conocen. Por eso, o que no cumplen, perdón, que conocen y los conocen, pero que no los cumplamos es otra cosa. El detalle es que a ella se le conoce como la Santa Margarita, o de América, la Beata Margarita de América, ¿no? En el sentido de Margarita María Alacoque. Y porque ella es vidente del Sagrado Corazón de Jesús, eso no lo podemos negar. Está aprobadísimo, ella lo escribió, lo dejó escrito y hay bastante trabajo sobre eso. Bueno, como les digo, fue beatificada en 1997 por San Juan Pablo II. Bueno,
quiera Dios que pronto llegue a ser santa. Ustedes ya saben que cuando se trata de un santo devoto del Sagrado Corazón de Jesús o que ha tenido algo que ver con el Sagrado Corazón de Jesús, inmediatamente les voy a hablar de él. Vamos a las lecturas. Terminamos de leer hoy, fíjense, hoy se termina de leer la carta a los Efesios y entonces el final es realmente precioso. Yo utilizo mucho este texto, se los comento, para hablar con los jóvenes, sobre todo en el momento del sacramento de la confirmación. Me encanta. Este es un texto preciosísimo. Termina entonces capítulo 6, versículo del 10 al 20. Hermanos, busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Utilicen las armas que Dios les ha dado para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal, que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas. Por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos, revístanse con la armadura de Dios, que su cinturón sea siempre la verdad, su coraza la justicia, su calzado la prontitud para anunciar el evangelio de la paz, que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente. Velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano y también por mí, a fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad para anunciar el misterio de Cristo, contenido en el Evangelio, del cual soy embajador, aunque estoy encadenado. Pidan pues que tenga valor para predicarlo como debo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya lo notaron. O sea, Pablo nos dice que estamos enfrentados contra fuerzas sobrehumanas, fuerzas espirituales. Hay gente que esto dice, no, estas son chifladuras de los sacerdotes, estas son locuras, inmadureces de parte de la gente que todavía no ha alcanzado a hacer buen uso de la razón, y entonces por eso se inventan esto. Y el diablo no existe, realmente es una proyección, como diría Sigmund Freud. Pues no, el mal existe. Y que estamos enfrentados contra él, estamos enfrentados contra él. Por eso hay que resistir a las acechanzas del diablo. ¿Cómo se resiste? Fíjense bien que en el fondo lo que Pablo está diciendo es el clima de oración, pensaba yo, precisamente en la Beata María Encarnación del Sagrado Corazón de Jesús. Porque ella hablaba mucho de la oración, del camino de la oración, del encuentro con Cristo. Bueno, es decir, solo que Pablo, muy probablemente, como le está escribiendo a los Efesios, y en Éfeso de hecho era sede de una legión romana, entonces en el Asia proconsular, entonces claro, ven militares pues, y entonces utiliza Pablo la imagen. Otros dicen que es muy probable que venga del hecho de que en la comunidad de Éfeso había militares, y entonces por eso Pablo utiliza estas imágenes, ¿no? Miren, no se queden como les diría, en la coraza, el escudo, la espada, el yelmo, pues no. Aquí lo que hay que ver es a qué se refiere esto. La verdad, la justicia, la prontitud, la disposición para anunciar el Evangelio, la fe y sobre todo el tema de la palabra de Dios. Estas armas son las que necesitamos para enfrentar al mal. La verdad, la justicia, la disponibilidad por anunciar el Evangelio, la fe y, ya les digo, la palabra de Dios. Por eso oren en todo momento. Velen en oración constante. ¿Y por quién? ¿Por quién hay que pedir? Por todos. Pablo dice, pidan por mí. Claro, él está viviendo las cadenas en ese momento, está preso, pero pide Pablo que oremos por él, que ore el pueblo por él, la comunidad de Éfeso, para que él se mantenga firme y anuncie como se debe. Bueno, oren por sus sacerdotes. Hoy es jueves, bueno, oren mucho por nosotros sacerdotes, oren para que también nosotros cumplamos y hagamos las cosas que tenemos que hacer según el corazón de Dios. Pero vuelvo a las armas. Verdad, justicia, prontitud por anunciar el Evangelio, fe y la palabra de Dios. Todas estas armas están a nuestro alcance. Vivir en la verdad, vivir trabajando por el bien de todos, en la justicia, vivir evidentemente con la disponibilidad de a donde nos lleve el Señor. Yo pensaba, volvemos a la Beata de hoy, ¿no? O sea, empezó, sí, en Guatemala, tiene que pasar a Costa Rica, luego a Colombia, luego a Ecuador. Esto es así, es la realidad humana, ¿no? Es decir, a donde Dios nos ponga, hay que florecer. De rozar, ¿no? Bueno, entonces hay que florecer, hay que dar razón de nuestra fe. El Evangelio. Ay, Señor. Bueno, por cierto, mañana vamos a comenzar a leer la carta a los Filipenses para que vayan preparados ustedes. Bueno, el Evangelio. Lucas, capítulo 13, versículos desde el 31 al 35. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él les contestó, vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén.
Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero tú no has querido. Así pues la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No lo van a volver a ver hasta el Domingo de Ramos. No, evidente que no. Es una imagen ahí que Jesús está utilizando para decir hasta que venga en su gloria. Yo no sé, y perdonen que te pongo una duda aquí, no sé si duda metódica, ya un poco cartesiana, pero estos fariseos que le fueron a decir, vete de aquí que Herodes anda buscando matarte, ¿lo decían de buenas o lo decían porque se querían deshacer de él? Y entonces, ¿para qué? Vamos, regresate a tu casa, muchacho. No lo sé, o sea, sinceramente les digo, no hay ningún indicio para poner en duda la buena intención de los fariseos, pero tampoco hay ningún indicio que diga que no hay esa malicia detrás de ellos. Pero fíjense, Jesús es tajante, no es duro. Fíjense que a veces hablamos, ¿no?, de que la palabra más dura en labios de Jesús, de hecho va dedicada muchas veces a los fariseos y es hipócritas. Pero aquí le dice zorro a Herodes. Y fíjense, Herodes anda buscando matarlo, luego va a querer conocerlo, acuérdense, todas las imágenes que están detrás. Y a la hora de las verdades, Jesús no le gasta ni una palabra cuando está frente a él. No le dice nada. En boca cerrada, ya les digo, no entran moscas. Y Jesús se quedó clarito que no iba a decirle ni una palabra. ¿Por qué? No la merece. No la merece Herodes. ¿Para qué desperdiciar pues pólvora en algo que no vale la pena? Y ahí Jesús se queda callado. Pero aquí es duro contra Herodes. Díganle que yo voy a continuar haciendo lo que tengo, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y él tiene claro que va a morir a Jerusalén. Y por eso Jerusalén, que es el centro del mundo judío, el centro, ahí está el templo, pues. Es decir, es el centro de la cultura judía, el centro de la religión judía. Y Jerusalén significa el pueblo judío. Y por eso Jesús dice, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos, a sus polluelos? Pero no has querido. A mí esto es lo que me llama la atención, ese no has querido. Es un acto de la voluntad libre del judío, del pueblo de Israel que ha rechazado al Mesías, que ha rechazado a Jesús. Y esto no es nada nuevo, lógico. Lucas escribió muy probablemente, se terminó de escribir el Evangelio cuando ya Jerusalén ha caído en manos de los romanos, no en el año 70. Pero igual, pues, o sea, la imagen sigue siendo de alguna manera sugestiva, ¿no? Porque nos llama a darnos cuenta. O sea, Dios lo que quiere es que estemos bajo sus alas, como dice el Salmo, ¿no? A la sombra de sus alas, ¿ya? Y aquí realmente estamos perdidos porque lo queremos así, porque nos perdemos porque queremos. Les invito a hacer oración. Jesús, tú me dices con lágrimas en los ojos, ¿cuántas veces he querido acompañarte, consolarte, amarte y darte fuerza? Y no has querido. ¿Cuántas veces he querido acercarte y unirte a otros hermanos tuyos que te necesitan y a los que necesitas? Y te has quedado solo, aislado. Señor, sé que tú eres fuego y no me acerco a calentarme. Sé que tú eres pan y no me acerco a saciar mi hambre. Sé que tú eres paz y no me acerco a curar mis iniquidades. Sé que tú eres alegría y prefiero quedarme a solas con mi tristeza. Prefiero hacer otras cosas y acercarme a otras personas, aunque sé que solo tú puedes colmar el gran corazón que me diste. Señor, que tus lágrimas me conviertan y sepa acercarme cada día a ti, sin prisa, con absoluta confianza, que sepa dejarme cuidar por ti, para vivir como un polluelo, seguro y feliz bajo las alas de la gallina, que sepa acercarme cada día a las personas que necesitan de mí y a las que necesito para seguir adelante. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de la Beata María, de Encarnación del Sagrado Corazón de Jesús, les bendiga Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz jueves para todos, ya les digo, jueves. Hay que hacer un momento de adoración, hay que visitar el Santísimo, un momento para estar delante de Jesús. Eucaristía nos hace siempre muchísimo bien.